¿Listo? Entonces puedo iniciar. ¿Ven pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, está señora. todo bien. Ok. Entonces, cordial saludo. El día de hoy realizaremos este encuentro con el fin de socializar el paso 4, componente práctico, práctica simulada del curso didáctica, donde realizaremos una clase de inglés con un tiempo de duración de 1 hora aproximadamente y estará dirigida a los estudiantes de grado quinto. Para el desarrollo de la clase, veremos la temática del verbo to be en los tiempos verbales de presente simple, pasado simple y futuro simple, de forma afirmativa, negativa e interrogativa, con el fin de que el alumno tenga la capacidad de adquirir esta información y relacionarla en un contexto natural. Por esta razón, las docentes en formación, Jessica Ivette Martínez Ramírez, Jennifer María Goenaga Ávila, Carol Dayana Benavides Cano y quien les habla, Lady Lorena Rojas Rincón, realizaremos una clase sobre la temática del verbo to be a través de estrategias eficaces y recursos didácticos para hacer de la clase una actividad amena y atractiva que deje en ustedes un aprendizaje significativo. Le doy paso a mi compañera Jennifer en su presentación de la lluvia de ideas. Gracias, docente Lady. Ok, estudiantes, buenas tardes a todos. El día de hoy aprenderemos cómo se utiliza el verbo to be en muchos aspectos de la vida cotidiana, como las acciones que realiza cada persona diariamente y preguntas negativas y afirmativas. La idea en esta clase es que estemos muy atentos y utilicemos esa creatividad para aprender. Quiero iniciar con una lluvia de ideas donde lloverán conceptos muy rápidos y básicos, donde los tendrán en cuenta más adelante para entender mejor el desarrollo de la clase. Va la primera, ser y estar. El verbo to be se usa para expresar tanto la identidad o característica permanente del ser como la ubicación temporal o estado temporario, y el estar de una persona en un lugar o realizando alguna cosa. El verbo to be está caracterizado en pasado simple, presente simple y futuro, ya sea en forma de negativa, en forma positiva y en forma de pregunta. Este verbo es muy importante porque gracias a él podemos crear oraciones, ya sea para preguntar o usarla de forma positiva, negativa o interrogativa. A continuación veremos un video introductorio que nos presentará la compañera para que sea más expandido el tema del verbo to be. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. Acabo de preparar el material para nuestra clase. Hoy vamos a aprender el verbo to be. Antes de comenzar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Ya estás listo? Entonces aquí vamos. Verb to be, present simple. Verbo to be en presente simple. El verbo to be significa ser o estar. Tiene 3 formas en el presente simple. Am, are, is. El verbo to be siempre va acompañado de un pronombre, que es necesario para indicar quién realiza la acción descrita por el verbo. Sin el pronombre, la frase queda incompleta y sin sentido. Ahora, conozcamos las conjugaciones del verbo to be en el presente simple usando los pronombres. I am. Yo soy o yo estoy. You are. Tú eres o tú estás. He is. Él es o él está. She is. Ella es o ella está. It is. Esto es o esto está. We are. Nosotros somos o nosotros estamos.
You are. Ustedes son o ustedes están. They are. Ellos o ellas son o están. Ok, el verbo to be puede significar tanto ser como estar. Pero ¿cómo puedo identificar el significado correcto en una frase? Eso depende del contexto. Mira este ejemplo. La frase I am a student significa soy un estudiante o estoy un estudiante. Exactamente. En esta frase, la forma verbal I am significa soy. Por ejemplo, si alguien te pregunta Who are you? ¿Quién eres? Tú respondes I am a student. Significa soy un estudiante. Por eso, siempre recuerda observar el contexto para entender si la frase se refiere a ser o estar. También existen las contracciones del verbo to be. Las contracciones son una forma abreviada de escribir o hablar dos o más palabras juntas en una sola palabra. Entonces, si juntamos las palabras que forman el verbo to be, debemos hablar y escribir así. I am, I'm, I'm. You are, you're, your. He is, his, his. She is, she's, she's. It is, it's, its. We are, we're, we're. You are, you're, your. They are, their, their. Ahora vamos a aprender algunas frases utilizando el verbo to be en su forma afirmativa en el presente simple. I am learning English. I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. He is a good student. He is a good student. Él es un buen estudiante. She is my teacher. She is my teacher. Ella es mi profesora. It is time for recess. It is time for recess. Es hora del recreo. We are learning about science. We are learning about science. Estamos aprendiendo ciencias. You are doing your homework. You are doing your homework. Estás haciendo tu tarea. They are my classmates. They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. Very well, little friend. Muy bien, amiguito. Ahora repasemos lo que hemos aprendido. Review. En esta clase vimos las formas en que el verbo to be se presenta en el presente simple. Am, are, is. También vimos cómo conjugar el verbo to be con los pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y también vimos las formas contraídas de estas conjugaciones. I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their. ¿Estás buscando una forma divertida y eficiente? Bueno, niños, ahora continuaremos con una explicación por parte de la docente Jessica.
Buenas tardes, queridos estudiantes. A continuación, hablaremos de un tema fundamental en el inglés y espero que se lleve a cabo de la mejor manera, pues para que haya un aprendizaje significativo y no queden vacíos, ya que es la base de las oraciones en la lengua extranjera. Pues el verbo to be es la columna vertebral del aprendizaje del inglés, siendo el verbo más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante. Se utiliza como verbo principal y como auxiliar y es regular en pasado y en presente. Él tiene 4 significados, aunque los principales son ser y estar. Los 4 significados son ser, estar, poder. Ay, hijo mío. Ser, estar, poder y haber. Entonces, como podemos ver en la tabla, tenemos a la izquierda los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Está la primera persona, que es I, o sea, yo. La segunda persona, que eres tú. Y hablamos de tercera persona, que son he, she, it, we, you y they. Entonces, para ellos utilizamos un verbo to be específico. Para I siempre va con am. You con are. He, she, it va con is. Y we, you y they va con are. Algunos ejemplos. I am a tall person. Yo soy una persona alta. Entonces, para saber cuál sería el significado, tendríamos que ver el contexto, como ya lo veíamos en el video. She is sad. Entonces, en este momento no vamos a decir ella es triste, sino ella está triste. There are 4 chairs in the room. Hay 4 sillas en la clase. O también podríamos decir son 4 sillas en la clase. You are not to open your mouth in the meeting. No puedes abrir la boca. Entonces, dependiendo del concepto, del contexto, sabemos qué significado del verbo to be vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Para el presente simple encontramos 3 formas. La forma afirmativa, la forma negativa. En la forma afirmativa, la estructura es el sujeto más el verbo más el complemento. Entonces, para este ejemplo tenemos, I am good at math. Soy bueno en matemáticas. ¿Sí? Como podemos ver, sujeto, yo, el verbo to be, am, y el complemento, bueno en matemáticas, good at math. Para la forma negativa, tenemos el sujeto más el verbo to be más el not y el complemento. Como ejemplo tenemos el they are not at school. No están en la escuela. Entonces, podemos observar que está el sujeto, el they, o sea, ellos, el are not, que sería no están, y el complemento que es en la escuela. Encontramos la parte interrogativa, la forma interrogativa, que su estructura es primero el verbo to be, más el sujeto y luego el complemento para preguntar. Are you happy? ¿Estás feliz? Entonces, como vemos en su estructura, primero el verbo to be, luego el sujeto y el complemento seguido de su signo de interrogación, siempre especificando que es una pregunta. Siguiente, por favor. Encontramos el pasado simple. Entonces, es muy importante saber en qué tiempo se está hablando y para eso tenemos que conocer cuándo nos están hablando en presente, cuándo en pasado y cuándo en futuro. Para identificar el pasado simple, tenemos el verbo ya no es el am, sino pasa a ser was. Para la tercera persona, el were. Segunda persona sería were. Y para la tercera persona, que es he, she, it, nuevamente el was. Y nuevamente para el we, you y they, el were. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar el verbo to be básico por este que pasa a ser el pasado.
Entonces ya no soy ni estoy, sino en la forma de pasado. Entonces para la forma afirmativa tenemos el I was, you were y así seguidamente. Ejemplo de la forma afirmativa. We were at the beach yesterday. Entonces ya no estoy, sino estuvimos. Ayer estuvimos en la playa. Y la forma afirmativa sigue siendo la misma estructura. El sujeto, el verbo to be en pasado y el complemento. Ayer estuvimos en la playa. En la forma negativa, pues a la forma interrogativa, igual que en el presente simple, se le agrega el sujeto más el verbo en pasado más el not y el complemento. ¿Cómo quedaría? Acá este ejemplo lo podemos denotar con la forma corta, como nos hablaban en el video. No voy a decir I was not, sino I wasn't a good student. No era un buen estudiante o no era buen estudiante. Para la forma interrogativa, nuevamente la misma estructura, solo que con el verbo to be en pasado. Was I, were you, was he or she or it, were we, were you. Para este tenemos este ejemplo. Were they at home yesterday? El were es el verbo to be en pasado que va de primeras en la forma interrogativa, más el they, que son ellos. ¿Y qué nos dice esta oración? ¿Estaban ellos en casa ayer? Entonces podemos observar que la estructura sigue siendo la misma, pero para cuando estamos hablando en pasado, nosotros utilizamos este verbo en pasado. Siguiente, por favor. El futuro simple o future simple. Tenemos igualmente las tres formas, pero ¿qué cambia aquí? El verbo to be va a cambiar por will be, lo cual va a hablar en futuro. Entonces, va a cambiar todos los pronombres van a utilizar will be. I will be, you will be, he, she, it will be, we will be, you will be, they will be. ¿Qué nos cambian? El contexto y la estructura. Ya sabemos que en la forma negativa, entonces utilizaríamos el sujeto, el verbo en futuro, que es will, y iría not be. ¿Sí? Entonces, ejemplo de la forma afirmativa. We will be a great team. Seremos un gran equipo. Está hablando a futuro. They will not be my next students. Ellos no serán mis próximos estudiantes. Sería la forma negativa. Para la forma interrogativa, sigue estando en la misma estructura inicial. El verbo to be en futuro al inicio, sujeto, be y el complemento. Will we be at the beach next weekend? ¿Estaremos en la playa el próximo fin de semana? Entonces podemos observar y tenemos que tener claro para que ustedes siempre lo tengan en cuenta de las tres formas y los tres tiempos verbales. Que cambia, pero la estructura inicial sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar es la forma del verbo to be en pasado o en futuro. Esa sería la explicación. Continuamos con las imágenes de ayuda. Como le estaba explicando anteriormente la docente Jessica, es una breve introducción para ser más específicos. Aquí cada niño está realizando una acción de I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, you are, we are, they are. Siguiente imagen. Aquí también está explicado brevemente en pasado simple
en forma afirmativa, negativa e interrogativa, como le estaba explicando la docente Jessica. Entonces, nos hemos adentrado en una temática muy interesante e importante para aprender sobre el idioma inglés. Después de ver el video y la explicación detallada del tema, entendemos lo que es el verbo to be en sus tiempos verbales de presente simple, presente progresivo, su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hemos visto una lluvia de ideas muy interesante y una forma muy didáctica de aprender sobre la temática. Pero ahora les hago unas preguntas. ¿Entendimos la temática? ¿Qué dudas quedaron inconclusas sobre el tema? ¿Tienen alguna opinión o conclusión que quieran compartir con la clase? Sí, profe. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre el presente simple y el futuro? La diferencia que hay, para que te quede más claro, es que siempre vas a utilizar la estructura cambiando el verbo. El presente simple iría con el am, you, is y am, are, el is y el are nuevamente para las últimas terceras personas. Pero en futuro lo vamos a cambiar esos verbos, ese verbo to be inicial, por el will be. Iría exactamente igual, la estructura igual, pero cambiamos el verbo to be por el will be. ¿Respondí a tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Correcto. Perfecto. Después de resolver sus dudas y escuchar sus opiniones, pasaremos a una parte muy divertida. Jugaremos un juego y para que todos podamos verificar qué tanto entendieron del tema, realizaremos un quiz para evaluar sus conocimientos y la trascendencia de la explicación realizada. Profe, tengo otra duda. Te escucho. ¿Qué significa la palabra next week? Next week. ¿Me la repites, por favor, la palabra? No te la logro entender. Next week. Ah, ok. Next. ¿Sí? La próxima semana o próximo fin de semana. Ok, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Aquí tenemos un juego de relación a las columnas, el cual expondrá mi compañera y docente Jennifer. Y Ok, mi a continuación, estudiante, qué pena, discúlpame, continúa. continúa, profe. Entonces, mi compañera docente Jennifer le realizará la actividad a nuestra estudiante presente, Dayana. Ok, aquí el estudiante realizará una unión de estructuras de oraciones donde ella clasificará según lo que ella escuche, entonces lo clasificará correctamente de acuerdo al audio. They are playing.
He is eating sandwich. They danced. He is studying. Ok, Entonces, entonces procederás a relacionarlas de acuerdo a lo que escuchaste en el audio. La primera imagen con la segunda del audio. He is eating sandwich. He is eating sandwich. La segunda, bueno, la tercera con la tercera. La cuarta de la imagen con el primer audio. muy bien. Vale, excelente. Aquí les voy a hacer una aclaratoria a todos. Bueno, aquí en la frase, discúlpame, en la frase de they are playing, no, esa no es la primera. La De he primera is es studying, he is studying. la primera es he is study. En esa oración is es la forma del verbo to be que se emplea con el nombre he, que significa él, en presente continuo. Esto indica que en este momento él está estudiando. He is studying. En la segunda, he is hating sandwich. En esta oración, is es la forma del verbo to be que se usa con el pronombre he, que significa él, en presente continuo, que significa que en este momento él está comiendo un sándwich. En la tercera oración de they danced, en esa oración no se está utilizando el verbo to be, simplemente se escribe una acción pasada. En este caso es que ellos bailaron. En inglés, el pasado simple no requiere el verbo to be, solo el verbo principal en su forma pasada. Y en la última de they are playing, en esta oración, el are es la forma del verbo to be que se utiliza con el pronombre they, o sea que significa ellos o ellas. Ese está en presente continuo, indica que en este momento está realizando la acción de jugar, de they are playing, que en este momento están jugando. Muy bien, estudiante Carol. ¿Entiendes bien los conceptos? Profe, ¿qué significa 18? En realidad la pronunciación sería eating, que significa que está comiendo. Ok, listo. Gracias. Bueno, vale. Puedes seguir realizando el juego. La primera con la última. Y la segunda con la segunda.
Perfecto, veo que entendiste muy bien la actividad. Ahora entonces pasaremos a realizar un quiz, el cual calificará y expondrá la docente Jennifer. Bueno, a continuación presentaremos una pequeña evaluación. Esto es con el fin de colocar el aprendizaje obtenido en esta clase. Entonces, Dayana, puedes ingresar el código de acceso y empezar a desarrollar el quiz. Ok, gracias. ¿Te sale el código, Dayana? ¿O te envío un link? Ya voy a ingresar el código, profe. Gracias. Listo, dale.
Ok, estudiante Carol, aquí tienes que escribir la respuesta correcta en las casillas. Según tú, de acuerdo a la clase, a la profundización del tema que explicó la docente Jessica, ¿tú qué pensarías que iría después del hi para que se completaría la frase correcta? Not talking to him right now. Right now. Am. Ahí está la opción de escribir, entonces por favor escribes. Sí, sí puedes escribir en las casillas. Sí, profe, ya la escribo. Vale. Am. Entonces, ¿qué iría en esas casillas? Mm, Es que la escribo aquí y no me aparece. ¿No te da la opción de escribir? No, no, profe. Am. I am. Exacto. Ahora sí está escribiendo. Exactamente, correcto. Ahora sí funciona. Aquí detallé la explicación, pues detalladas para que ustedes como estudiantes tuvieran en cuenta y estén conscientes de por qué es la opción correcta. En el presente progresivo usamos el verbo to be, de am, is, are, dependiendo del sujeto. Eh, en este caso, en este caso, el sujeto es I, por lo que usamos I am. La palabra not se coloca después del verbo am para formar la negación. Entonces, esto sería una forma negativa. Ok, Aquí, teacher. ¿cuál creerías que es? Do. Do.
Bueno, esa te quedó incorrecta porque para preguntas con sujetos en tercera persona, en singular como your teacher, o sea, tu profesora, usamos does, o sea, no do, sino does, como auxiliar y el verbo principal speak permanece en su forma base. Entonces, eso se utiliza para tercera persona. Gracias, profe. Siguiente. Play, La opción iría acá. play. ¿Puedes repetir? Señora profe, La opción iría en esta frase. la primera, play, azul. Esto es porque en presente simple, cuando el sujeto es tercera persona singular, que es he, she, it, o un nombre como my brother, el verbo lleva una S al final. Entonces, la oración completa sería my brother plays football every Saturday. Ahora en esta frase, ¿qué escribirías en las casillas? Profe, ahí, ¿qué debo colocar? ¿La respuesta que va entre las líneas o la pronunciación o ¿Puedes una repetir, idea por de lo favor? que significa? Eh, Is, como Como aquí te lo señalé, es el presente progresivo negativo. Entonces, tienes que hacerlo de forma negativa, concluyendo lo que va en las casillas. Después del he, claro que, claro. is not ¿Me puedes indicar entonces qué irían las casillas? is not Acuerda, recuerda que cuando el sujeto está en tercera persona en singular, que es he, she, it, el verbo siempre lleva una S al final. Entonces, después de el sujeto va el verbo con una S al final. going No entiendo, profe, la verdad. Bueno, la oración, o sea, la oración completa sería He goes to school on Sunday. O sea, como lo que te estaba explicando. Como es tercera persona en singular, el verbo llevaría una S al final y se coloca después del sujeto el verbo colocándole una S al final porque es en presente simple, que él está realizando la acción. Gracias, profe. ¿Qué opción escoges para esta frase? Dime.
Eh, pienso que la respuesta correcta a esta frase es la primera, la azul. What? Watch. En esta opción, ¿qué crees que vayan las casillas? Is. Muy bien. ¿Por qué crees que es is? ¿Por qué piensas que ahí va la is? Porque el pronombre es eso, o bueno, un animal. Es el pronombre es el pronombre está en tercera persona. Is. ¿Dijiste is? Sí, profe. Is. Esto es porque estamos realizando una pregunta. Acuérdate de la forma interrogativa. Are. Muy bien, esto es porque está en plural. Entonces, en los plurales se utiliza are. Entonces, muy bien. Entonces puedes corregir esta oración después de la explicación de la docente Simona. Profe Lady, te quería decir que, bueno, al realizar la realización de este juego, creo que las casillas quedaron mal. Entonces no es la culpa del estudiante, sino como yo como docente, porque las ubiqué mal. Puse casillas de más, entonces omitamos esta pregunta. Profe Lady, omitamos esa pregunta porque como antes lo estaba explicando, está mal las casillas, entonces no hay de ninguna forma que quede bien. Entonces fue mi culpa, fue mi error. Perfecto. Entonces ahora pasaremos a un repaso de la temática.
Correcto. ¿Me regalas, porfa, las imágenes de repaso? Listo, apreciados estudiantes. Entonces, para este repaso, recordemos los pronombres personales, ¿sí? Siempre vamos a tener estos pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Recordemos con cuál van. Entonces, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Nunca va a cambiar esta forma básica de los pronombres con su verbo to be. Tenemos acá un ejemplo para la forma corta, que bueno, pues para la forma negativa y cómo iría en contracción. Entonces, pues digamos que en el I'm not, you're not, he's not, she is not. Entonces, esta es la forma negativa, la forma básica para cuando es negativo. Entonces, acá tenemos el ejemplo de cómo quedaría. El I am not, you are not, he is not. ¿Listo? Siguiente, por favor. Recordemos que no podemos olvidar el complemento y su contracción, pues por si les aparece así, entonces normal. Lo pueden usar de ambas formas. Acá queremos decir, puede ser en forma afirmativa, el I am a doctor. Yo soy un doctor o soy un doctor. Y está la forma negativa que es el I'm not doctor. Yo no soy un doctor. You are not very intelligent. Entonces está la forma afirmativa y la forma negativa, o el I am, el you are very intelligent, que refiere a que tú eres muy inteligente o tú no eres muy inteligente. Igualmente con los siguientes ejemplos. He is an actor o he is not an actor. She is a good person, ella es una buena persona, o she's not a good person. Siguiente, por favor. Y recordemos para la forma interrogativa. Recordemos que el verbo to be siempre va a ir primero cuando vamos a hacer una pregunta. Am I a doctor? ¿Soy yo un doctor o soy un doctor? Y de una vez miramos su respuesta. Sí, sí lo eres. ¿Sí? Are you very intelligent? ¿Eres tú muy inteligente? Sí, sí lo soy. O sí, sí soy. ¿Is he an actor? ¿Es él un actor? No, él no es o no lo es. ¿Is she a good person? ¿Ella es una buena persona? Yes, she is. O sí, sí, ella lo es. It para it is. Is it a cat? Yes, este lo es. Sí, sí es un gato. Are we friends? Yes, we are. Sí, sí lo somos. Sí somos amigos. Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Yes, we are. Sí, sí somos estudiantes, o de la forma corta, sí, sí lo somos. Y por último, are they American? ¿Son ellos americanos? They are not. No, ellos no son americanos. Esa sería un breve repaso de cómo podríamos preguntar y cómo podríamos contestar. Espero les haya quedado claro este repaso. Gracias. Después de ese tiempo de aprendizaje, hemos hecho un excelente trabajo hoy. Han demostrado un gran dominio del verbo to be detallada y recordemos que para tener
y agradezco su compromiso en la clase de hoy. Espero que todos hayan dado su mayor esfuerzo. Recuerden que la práctica es clave para consolidar este conocimiento. Ahora hablamos un poco de preguntas. ¿Tienen alguna duda sobre la comunicación, de diferentes puntos o cualquier otro aspecto del tema? No deben preguntar. Para la próxima clase, propongan 5 opciones de además las quiero así podrán reforzar su aprendizaje y descubrir nuevas formas de expresión. Me encantaría saber sus comentarios sobre esta presentada, sus sugerencias, sus opiniones. Recuerden que todas son válidas e importantes. Así que Correcto, en este punto los estudiantes tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la temática vista, pues para que no quede ningún vacío y la temática logre ser entendida totalmente, ya que es la base de las oraciones en inglés. Profe, tengo una duda, una pregunta. Sí, señora, te escucho. ¿Cuál es la forma que se utiliza más? O bueno, la forma más utilizada, ¿la forma original o la contracción? Mira que yo muchas veces he visto que utilizan, o sea, utilizan la forma larga, ¿sí? Pero debe ser acá, porque originalmente los nativos utilizan la forma corta. Sí, ellos siempre en sus textos o siempre van a hablar el your, el I'm, sí, no van a decir I am, sino el I'm, your, we're. Entonces, pero entonces tienes que tener en cuenta las dos formas para cuando te encuentres con cualquiera de las dos y sepas identificarlas y no quedes como, bueno, y esto no recuerdo cómo era. Entonces siempre tienes que tener en cuenta la forma larga y la forma corta para que no te dejes corchar. disculpen compañeros, ¿me escuchan? Sí, compañera, docente. Bueno, Entonces, profe, muchas gracias. la clase trabajada nos debe entender de la manera, manejando la didáctica y el propósito de transferencia de conocimiento a ustedes para que se interesados en aprender cómo niños que la actualidad es muy importante saber acerca de otros idiomas. Parece que la docente Lorena tiene problemas con el audio, se está entrecortando. ¿Ustedes escucharon lo último que dijo? Mm, No, profe, no se le escuchó su entrecortado. No, profe, no escuché muy bien. Sí, había mucha interferencia. Bueno, pues ya finalizamos el tema, finalizamos el repaso y pues mi conclusión como docente en formación
de acuerdo a la clase que estamos realizando, concluyo que la implementación de métodos didácticos es fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Estos métodos no solo facilitan la comprensión y el dominio de los contenidos, sino que también promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de los estudiantes. Al adaptar las clases a las necesidades y características de los estudiantes, los docentes podemos crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo, motivador y efectivo. Además, el uso de los métodos didácticos innovadores permiten a los educadores preparar a los estudiantes para los retos del futuro, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Compañeros, ¿me confirman si ahora sí me escucho? Sí, sí, compañera, ya se escucha perfecto. Estaba dando Entonces, una sí, docente conclusión. Lady, sí se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, la clase trabajada nos lleva a entender el verbo to be de la mejor manera, manejando la enseñanza del mismo de una forma muy didáctica y práctica en la que logramos mantener la atención y lograr el propósito de transmitir el conocimiento a cada uno de ustedes, logrando así que adquieran el conocimiento necesario sobre el tema del verbo to be y su importancia en el idioma para que asimismo empiecen a interesarse en aprender este idioma desde niños, sabiendo que en la actualidad es muy importante saber y conocer acerca de este otro idioma. Recordemos, chicas, que si queremos un futuro exitoso debemos esforzarnos en aprender todo lo que podamos. También destaco su compromiso y agradezco que participaran durante toda la clase. Me encanta que expresen sus opiniones y recuerden que todas son válidas. Debemos expresar nuestras dudas cada vez que la tengamos. Y asimismo, espero que para ustedes haya sido una clase muy importante, que haya sido de su agrado y los invito más a aprender del maravilloso idioma. Si alguna de ustedes tiene una conclusión, las invito a participar. Profe, yo tengo una conclusión con respecto al tema. Aprendí que existen diferentes maneras de escribir o, bueno, aprendí cómo se conjuga una palabra o en sí el verbo to be. Es muy importante lo que la profe Lorena me dice. Es muy importante aprender cosas nuevas y cada vez adquirir más conocimiento para lograr un buen progreso en el idioma o en el aprendizaje del idioma, porque muchas veces nos puede parecer complicado, nos parece muy difícil a nosotros como estudiantes, pero se sabe que con constancia, con el solo querer aprender, se pueden lograr muchas cosas. Me encanta haber escuchado tu opinión. Y ahora también voy a expresar mi despedida de la clase. Entonces, me encanta haber compartido este espacio con ustedes. La clase realizada estuvo planeada para que adquirieran los conocimientos necesarios acerca del verbo to be. Quisimos con mis compañeras docentes hacer de este espacio un lugar seguro y cómodo para ustedes en el que aprendieran de la mejor manera y de forma didáctica y entretenida. Quisimos siempre llamar su atención y resolver sus dudas. Espero que hayan pasado un buen rato en el que aprendieran mucho y se interesaran en siempre esforzarse y en investigar mucho más. También espero que el tema haya sido entendido de la mejor manera posible y que todos hayan resuelto sus dudas. Fue un placer dictar esta clase y participar en esta actividad con ustedes, compañeros docentes. Espero tengan un grandioso día y una grandiosa semana y que todos sigan siendo así inteligentes y participativos. Espero verlos en otra ocasión y deseo muchos éxitos para todos y gracias por su participación. Si tienes alguna opinión más o una conclusión más, Dayana, te cedo la palabra.
Profes, agradecerles por transmitirme este conocimiento, porque no comprendía muy bien el tema, se me dificultaba mucho, tanto así que muchas veces lloré porque mis evaluaciones me quedaban mal o porque no rendía bien académicamente. Pero gracias a lo que ustedes me acaban de enseñar, sé que me irá mucho mejor. Gracias también por utilizar las nuevas tecnologías. Anteriormente yo no conocía esta parte y me parece que es muy importante y muy chévere para uno aprender. Así me animo a aprender cada día más. Gracias. Es con mucho gusto, queridos estudiantes. Es nuestro deber como docentes brindarles las mejores herramientas para que su aprendizaje sea significativo. Muchas gracias a todas las docentes que nos apoyaron en la realización de esta clase. Lo hicimos con la idea de que este aprendizaje se cree plasmado significativamente, no solo simplemente que se quede en una clase, sino para que sea una rutina diaria de práctica de este idioma, para que sea conveniente para un futuro mejor desarrollado. Bueno, y ¿Correcto? así Entonces, muchas finalizamos. gracias. Qué pena la interrupción. Bueno, así finalizamos entonces la realización de esta actividad. Fue un placer realizarla y espero verlas en una próxima ocasión. Hasta luego. Igualmente, docente Lorena, docente Jennifer y queridos estudiantes, un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.